Bien, vamos a continuar entonces en este trabajo de la mañana, dando la bienvenida a quienes se unen a HTV Televisión de la Facultad de Humanidades de la Universidad Gabriel René Moreno para la clase número 5 del curso de Introducción a la Psicopatología. En nuestro programa, el día de hoy, tenemos una pequeña modificación que quiero que sí todos, tanto los del módulo presencial como los del módulo online, lo puedan considerar. La clase de hoy tenía que estar destinada a lo que es el uso y manejo del CIE-10 y el DSM-5. Y la última clase del día jueves estaba destinada a la importancia del uso de estos manuales. Lo que hemos decidido hacer junto con Daniel Oliva, que me acompaña una vez más en esta mañana, es poder el día de hoy, en la clase 5, dedicarnos al CIE-10, tanto en su uso como en su importancia, y dejar la clase 6 para el uso e importancia del DSM-5. Esto debido a que es muchísimo material y no quisiéramos atropellarnos, sino poder desarrollarlo con tranquilidad. Entonces, ahora vamos a trabajar solamente con el CIE-10 en su uso y su importancia. Y al finalizar este curso vamos a proyectarles un videíto con algo que yo considero es una joya de los materiales audiovisuales que nos va a permitir comentar luego la importancia de el trabajo, por un lado multidisciplinario y por otro lado de la comunión que tiene que haber, la articulación y la armonía que tiene que haber entre los distintos enfoques tanto psicológicos como psiquiátricos en el estudio del comportamiento humano. Bien, empezamos entonces. Buen día a todos. Vamos a empezar indicando cómo es el uso del CIE-10. Ya en las anteriores clases explicamos su historia y un poco de su estructura. Siguiente, por favor. Como todos sabemos, el CIE-10 es una clasificación de todas las enfermedades conocidas actualmente. El CIE-10 está dividido en 3 volúmenes. En el primero contiene las clasificaciones principales, donde se encuentran todos los capítulos, los 22 capítulos que tiene. En el volumen 2 contiene información sobre la orientación dirigida a los usuarios. Y en el volumen 3 existe un índice alfabético que es reducido y aparte indica ciertos criterios más reducidos para ir al volumen 1. En este caso, si quisiéramos una abreviación sobre el volumen 1, iríamos al volumen 3. Siguiente, por favor. Como dije, tiene 22 capítulos. Estos capítulos están juntos, o se puede decir que están agrupados por códigos alfanuméricos. Eso significa que tiene una letra adelante y 2 números siguientes. La mayoría de los 22 capítulos tienen letras diferentes. Lo que va a empezar a hacer Daniel con ustedes es explicarles de qué manera ustedes pueden interpretar la lectura de este CIE-10. Cuando uno va al CIE-10 se encuentra con un montón de números que uno no tiene ni la más pájara idea de para qué sirven, ¿verdad? Y entonces, como no sé para qué sirven, ejecutivamente los abstraigo y me paso solamente a las letras. Cuando entender el orden y entender las letras y entender los números y los símbolos que hay van a permitirnos una adecuada lectura de esta clasificación. Eso es lo que está empezando a hacer Daniel para que todos nos sigan. Ustedes tienen el CIE-10 también en el material que les hemos pasado, entonces sugerencia de que luego puedan ustedes bajar el manual y seguirlo con la explicación que les va a dar Daniel ahora. Más bien, si pueden en este momento bajarlo para que lo entiendan mejor en sus celulares, sería ideal. Así vamos paso por paso, sería una buena idea. Por ejemplo, aquí tenemos un código que es el A00 y A09. Este es el primer capítulo, que sería A00, y el siguiente sería la categoría. Siguiente, por favor. Aquí tenemos los 22 capítulos que existen en el CIE-10. Es importante decir que esta versión va a quedar obsoleta hasta el año 2022. Eso significa que 2020, el siguiente año y el subsiguiente, tendríamos que empezar a actualizarnos con el CIE-11, que ya salió.
Como pueden ver, el primer capítulo va del A00 al B99, que serían ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias. Van a notar que la mayoría de los capítulos cuentan con una sola letra para su ubicación, excepto el capítulo 2 y 3 que comparten la letra D, no sé si lo pueden notar, y el capítulo 4 y 8 que comparten la letra H. Siguiente, por favor. Dentro de los 22 capítulos están divididos en grupos, categorías y subcategorías. ¿Ya? Vamos a ver, el capítulo 1, como dije, iba de la A00 a la B99. Dentro del capítulo 1 tenemos el grupo, existen varios grupos que serían, en realidad son 9, que son de la A00 a la A09. Son 9 grupos, entre ellos, como ejemplo, ocupamos enfermedades infecciosas. Dentro de este grupo tenemos una categoría que sería cólera. Existen varios tipos de cólera dentro de este grupo. Dentro de la categoría tenemos subcategorías, que como pueden ver tenemos la cólera debido a Vibrio cholerae y la cólera igual y la cólera no específica. Tenemos 3 tipos de cólera en la subcategoría. ¿Me van entendiendo, verdad? Entonces, primero tenemos el capítulo con su código alfanumérico, luego tenemos el grupo, que también tiene un código alfanumérico, tenemos la categoría y las subcategorías. Doctora. Si tuviéramos un señalador, pero vamos a intentarlo aquí. Es decir, esto corresponde al capítulo, que es la letra. Esto va a corresponder, si ven, se mantiene la A0 y el segundo número corresponde a cuántas hay en este grupo. En este caso hay de la A00 hasta la A09. Entonces, el número que cambia marca cuántos grupos hay a este interior. Entonces, se mantiene el capítulo y el grupo. En la siguiente, ya agarramos como ejemplo una categoría que vendría a ser la A00 y vemos cómo se pone el punto 1, el punto 2, el punto 3, el punto hasta el punto 9, que ya va a suponer como los tipos específicos. Entonces, es muy parecido a lo que nosotros utilizamos en la numeración en un trabajo. En un trabajo utilizamos la letra mayúscula y luego ponemos un siguiente número al lado y un tercer número y así a medida de que necesitamos ir especificando. Entonces, fíjense que siempre la letra va a corresponder al capítulo. El primer número va a corresponder al grupo. El segundo número va a corresponder a la categoría. Y a partir de ahí, punto y numerados las subcategorías o llamaríamos tipos correspondientes a esa misma categoría, grupo y capítulo. Ok. Sí. ¿Alguno ya descargó el CIE en su celular? ¿No? Bueno, está bien, siguiente. Dentro del CIE tenemos, había otra tablita, pero no sé dónde se fue, por eso, bueno, está el nombre del capítulo, luego si revisamos en la sección podemos atrás, por favor. En el CIE tenemos el nombre general del capítulo, luego vamos al grupo, dentro del grupo podemos observar las categorías y dentro de las categorías aparecen lo que vamos a ver, siguiente por favor, los términos de inclusión. Dentro de cada 3 categorías existe un término de inclusión y dentro de 4 subcategorías existe un término de inclusión. ¿Me dejo entender? O sea, atrás, cada 3 categorías existe un término de inclusión y cada 4 subcategorías existe un término de inclusión. El término de inclusión lo que ayuda es para explicar un poco sobre qué es lo que incluye o qué tipo de enfermedades incluye dentro de esta clasificación. Siguiente. Estos términos de inclusión no entran como subclasificación a la clasificación que ya hay. No sé si me dejo entender un poco. ¿Sí? Muevan la cabeza, ¿sí entienden? Gracias. Porque si me miran así, no sé. Es un poco complicado, pero
A ver, vamos a hacer otra vez. Significa que dentro de cada 4 rúbricas de la categoría existe un término de inclusión que explica qué hay dentro de esta rúbrica. Por eso quería que lo descargaran para que lo vieran, porque si no, no les va a costar un poco entenderlo. Si lo pueden descargar sería perfecto. Y dentro de 4 rúbricas de subcategoría, o sea, serían la de la cólera debido al vidrio, la cólera debido al tipo TOR y la cólera no específica. Si hubiera una 4ª subcategoría, incluiría un término de inclusión. Siguiente, por favor. Ya, siguiente. Ahora, al lado derecho de cada, de algunos títulos, se usa la daga o el asterisco para nombrar 2 tipos de patología. Esto se usa, ¿por qué? Porque muchas veces para una clasificación estadística de una enfermedad es necesario ver cuál es, en este caso la cruz, cuál es la enfermedad primaria y cuál la enfermedad secundaria marcada por el asterisco. Esto es muy importante tener en cuenta que el asterisco solo no se puede usar. Siempre tiene que ir primero la cruz y luego la daga para identificar cuál es el código primario y cuál es el código secundario de una enfermedad. ¿Sí, doctora? En esto tal vez hacemos un poquito de hincapié en el hecho de que al tener todas las enfermedades descritas o reconocidas en esta clasificación, sabemos que una persona no solo va a tener una enfermedad, muchas veces tiene más de una enfermedad. Por decirles, una persona puede tener lupus y puede tener cáncer a la vez. Habrá que identificar cuál ha sido la primera en presentación que tendrá la daga. Vamos a suponer que el lupus se descubre hace 20 años atrás y el cáncer hace 2. Por tanto, no habían elementos de cáncer hace 20 años y sin embargo hace 2 años sí los hay. Por tanto, pondríamos el lupus con una daga y el cáncer con un asterisco, que supone que es una enfermedad posterior en presentación que luego se ve si hay una relación entre la primera y la segunda. Por lo pronto, una es primaria y la otra secundaria. Siguiente. Dentro del CIE tenemos símbolos y abreviaturas que por lo general están en la parte de al lado o en la explicación de las enfermedades. Entre ellas vamos a ir dándole un repaso rápido. Tenemos la sigla SAI, que significa sin otra indicación o no especificado de otra manera. Cuando notamos esta sigla, nos recomienda el manual que busquemos en el índice si existe alguna relación sobre los síntomas que notamos con otra enfermedad. Nos recomienda esto. La siguiente, el NSOP, que significa que no puede obtenerse un término de mayor especificación buscando en otro lugar del índice. También, cuando notamos esta sigla en alguna terminología de la enfermedad, nos recomienda, tenemos que entender que esto es un manual de uso, como se podría decir, de las enfermedades. Entonces es como que el mismo manual nos dice falta y nos recomienda que vayamos en el volumen 3 de índice alfabético para anotar. Por eso es importante saber el uso de los índices y de los 3 diferentes volúmenes que existen. También tenemos el uso de paréntesis. Cuando notamos una terminología encerrada en paréntesis, se utiliza para encerrar códigos o términos suplementarios que no modifican la enfermedad. Esto significa, o sea, existen muchos ejemplos, pero esto significa que podríamos encontrar una enfermedad y entre paréntesis otra terminología que no necesariamente modifican la enfermedad en sí misma. ¿Me dejo entender? Muevan la cabeza, por favor, porque no sé si me están entendiendo. Siguiente, por favor. Si está encerrado en llave, se usa para encerrar enfermedades a las que se aplica un término que aparece a la derecha de la llave. Siguiente, el corchete se usa para encerrar explicaciones y sinónimos, así como para remitir a notas de subdivisiones. ¿Se acuerdan que está dividido en categorías, grupos, etc.? Bueno, ya vieron eso. Punto y guión se usa como un cuarto y en algunos casos quinto dígito para indicar que debe ser sustituido por un número cuya idoneidad se explica aparte y debe ser asignado siguiendo las indicaciones. O sea, esto simplemente es memorizarse y es como una herramienta. Siguiente. Y aquí le llaman almohadilla, pero en realidad nosotros lo conocemos como asterisco. Pero en el manual lo llaman almohadilla para que no digan que no
sea, significa que si una localización anatómica va seguida de este símbolo, debe clasificarse como un tumor maligno de la piel de ese sitio. Si la variedad del tumor es carcinoma de células escamosas, se clasificará como tumor benigno de la piel de ese sitio si la variedad es papiloma. Lo van a entender mirando el manual. Siguiente, por favor. Doctora. Sí, en esto de la almohadilla, si vamos una más atrás, por favor, o el numeral que nosotros le llamamos, esto nos va a permitir revisar la localización anatómica. Para esto aparece. Aparece para revisar la localización anatómica. Lo que les dice Daniel sobre el uso de los 3 volúmenes en simultáneo es muy importante. Ustedes entenderán que más allá de que nos aprendamos, entre comillitas, el uso de los símbolos y abreviaturas, que por eso están puestas en las diapositivas, él les dice, esto hay que aprenderlo de memoria. Sí, hay que aprender de memoria qué significa el ver un asterisco. Hay que aprender de memoria qué significa ver un numeral, qué significa ver un paréntesis, qué significa ver una llave. Pero lo que no vamos a poder aprender de memoria, señores, y nadie espera que lo hagamos, es el contenido de la clasificación. O sea, nadie espera que me puedan rezar ustedes A00 tal cosa, A0001 tal cosa. Nadie espera eso. De hecho, a mí me llamaría supremamente la atención si alguien pudiera hacerlo, porque no es la intención de esta clasificación que se use así. Lo que sí es necesario es que ustedes aprendan estas abreviaturas. Lo que decía Daniel, tienen que saber qué significa cada cosa para saber a qué parte del CIE van a ir, para que sepan dónde buscar ese significado, si en el volumen 3, que suele ser el procedimiento habitual, o el volumen 2, que nos va a describir el procedimiento de búsqueda, que lo vamos a ver enseguida. Siguiente. El rombo significa que el clasificar tumores que no sean intraóseos de la localización anatómica que van seguidas de este símbolo deben considerarse como diseminaciones metastásicas de un sitio primario que no especificado y deben codificarse en esta sigla, que si vemos en la diapositiva segunda, vamos a ver la letra y la ubicación de la subcategoría, porque vimos que si tiene un punto es subcategoría de algo. Siguiente. En el volumen 3, en el volumen 2, perdón, como dijo la doctora, es un manual explicativo donde es como un manual de usuario que indica cómo usar esta clasificación, en qué tiempos usar y en qué momentos no usar la clasificación. Siguiente. Y vamos al volumen 3, que es el que más se usa, creo. Sí, en realidad para un poquito fortalecer lo que acabamos de decir del volumen 2. El CIE tiene 3 volúmenes. Primer volumen con la clasificación. Segundo volumen, por decirlo así, con el manual de uso. Y tercer volumen con un índice abreviado de todo ese contenido de más de 1100 páginas. ¿Cierto? Tenemos un primer volumen con 1100 páginas, o sea, 1175, si la memoria no me falla, que obviamente no vamos a aprender de memoria, pero un tercer volumen donde lo que encontramos es el índice. Y muchas veces para encontrar un tema, usted no va a las páginas de contenido del tema, primero busca si el tema está contenido ahí, ¿correcto? Y por eso nos vamos, por decir, búsqueda de funciones ejecutivas, yo tendría que haberme ido a buscar el índice de los libros y ver si alguno hablaba de funciones ejecutivas para elegir leer esas páginas o ese capítulo, ¿correcto? De esa misma forma nos va a servir el volumen 3, pero no sería posible el manejo del volumen 3 ni del volumen 1 si no tuviéramos a nuestra mano el volumen 2, donde ustedes van a encontrar todo esto que se les está explicando hoy, pero tal vez un poquito más complejo. El lenguaje utilizado en el volumen 2 no necesariamente es un lenguaje muy común, es un lenguaje técnico. Esto es lo que hace un poquito difícil la primera lectura.
no se tienen que rendir. O sea, si ustedes me pidieran una opinión de cómo empiezan a leer el CIE 10, y les recomiendo lo mismo para el 11 cuando salga, empiece por el segundo volumen. Haga de cuenta que el volumen 2 es el curso del CIE 10. No se meta al volumen 1 todavía. Cuando usted estudia el volumen 2, le resulta mucho más sencillo, obviamente, la lectura del volumen 1, pero usted no va a leer el volumen 1 de la página 1 a la 1175 como si fuera, ni la Biblia la leemos así, ¿cierto? No va a ser como una novela que de la página 1 hasta la página final. Yo no lo haría, y no sé si alguien aquí o en las pantallas quisiera hacerlo. En general, lo que vamos a hacer es estudiar el volumen 2, con el volumen 2 y ese conocimiento, irnos al volumen 3 donde esté el índice, y de ahí seguramente nos remitiremos recién al volumen 1 donde está la clasificación. Pero si este es el procedimiento, ¿por qué lo pusieron volumen 1, volumen 2, volumen 3? ¿No era más fácil poner que el 2 se llame volumen 1, el 3 se llame volumen 2 y el volumen 1 se llame volumen 3? ¿No era más fácil? Es que no se trata de facilidad. ¿Qué se llama o qué significa CIE? ¿Qué significa? CIE. Clasificación Internacional de Enfermedades. Entonces, la clasificación tiene que ser el volumen 1. Ahora, ¿cómo la usemos y dónde está sintetizado? El volumen 2 y el volumen 3. Sí, ya. Bueno, en el volumen 3, como dijo la doctora, existe un índice. El volumen 3 también está dividido en 3 secciones, por si acaso. O sea, es cuando lo vean en su celular van a ver que es así. Bueno, el volumen 3, perdón, contiene términos principales ubicados de izquierda en una columna, y debajo de estos términos se indican otras palabras en diferentes niveles. En cascada bajan las palabras. Siguiente, por favor. Como dije, tiene 3 niveles o 3 secciones. La primera sección es un índice de síndromes, estados patológicos, lesiones, traumatismos, y en realidad todo lo que es el volumen 1 básicamente reducido en lo más pequeño que podríamos encontrarlo, y con pequeñas vamos a encontrar toda la información del uso y especificaciones de manejo del CIE 10. Este conocimiento del CIE 10 nos tiene que llevar a sí tratar de memorizar lo que significan las abreviaturas y los símbolos. No necesitamos memorizar o rezar o saber de memoria las 1175 páginas. Necesitamos saber qué significan los símbolos y abreviaturas. ¿Para qué? Para que cuando yo encuentre en el volumen 3, que es como el índice de todo esto, en la sección 2, la enfermedad que estoy buscando, yo pueda irme al volumen 1 e interpretar correctamente toda la simbología y abreviación que está en la enfermedad que busco. ¿Estamos bien? Yo voy a elegir una persona del auditorio que me va a repetir esto. ¿No? A ver. ¿Usted, si es tan amable? Lo primero sería leer el volumen 2, que contiene las instrucciones de uso de todo el CIE 10, y después leer acudir al volumen 1, que contiene las clasificaciones principales, y ya luego vendría el volumen 3, que tiene la tabla con la lista de fármacos y medicamentos que inducen a la muerte. Felizmente, los procedimientos pueden ser muchos. Lo que él describió no es el que describí yo, pero está muy bueno. Yo voy a probar su procedimiento. A mí me gustó. Él dice, empezamos en el 2 para saber qué onda, ¿no? ¿Cómo va la cosa?
Vamos al 2. De ahí el joven dice, yo me voy al 1 porque de una vez, como el dermatólogo, al grano, me voy a la clasificación, ¿cierto? Cuando miro la clasificación y tal vez no entiendo nada de lo que estoy leyendo, me voy al 3, a cualquiera de las 3 secciones. Empezaré seguramente por la de ¿qué cosa tenía que saber yo del paciente? Sección 1. Sección 2, la lista de las enfermedades. Sección 3, los fármacos como listado o tabla de su composición y lo que puede derivar el uso de este fármaco, ¿correcto? ¿Alguien se atreve a dar un procedimiento? Ok. Bueno, primeramente hay que ir al volumen 1, hay que ir al volumen 2 para saber el uso correcto de la simbología. Después hay que ir al volumen 3, específicamente a la sección 2 para saber el listado de las enfermedades que hay, como un índice, como un resumen, y después ir al volumen 1, que es el que realmente necesitamos para saber qué enfermedad es la que estamos buscando. Excelente. Bien, ¿alguien más? Una vez más. Solo 2 varones han hablado. ¿Cómo dicen que el mundo ahora, las mujeres? ¿Qué? ¿Qué? ¿Dónde? Ni una señorita, señora, licenciada. Yo elijo, ¿no? Natalie, véngase para acá. Véngase para acá. A ver, tranquila, que su procedimiento puede ser tan genial como el del joven y lo empezamos a adoptar también. ¿Puedo leer lo que escribí? Claro. Ya. Primero tenemos que leer el volumen 2, para que así podamos ir a la sección para poder entender las abreviaturas y los símbolos que nos han recomendado que los memoricemos, porque así vamos a saber a qué se está refiriendo después todo lo que vamos a ver. Luego tenemos que ir al volumen 3, a la sección 2, donde podemos encontrar la enfermedad que estamos utilizando, porque allí hay un índice y vamos a poder encontrar absolutamente todo lo que busquemos. Y luego vamos al volumen 1, donde ya se habla de la clasificación, y con toda la información anterior que hemos obtenido ya vamos a entender lo que estamos buscando y la enfermedad que queremos estudiar. Excelente. Muy bien. Entonces creo que en las casas van a poder hacer lo mismo, encontrar sus propias maneras de poder utilizar esto, aunque la que le sugerimos podría ser una de las más sencillas. Pero fíjense que la que nos dijo, ¿nombre? Alex. La que nos dijo Alex también me parece un procedimiento interesante. Creo que siempre, sin embargo, empezar por el módulo, perdón, por el volumen 2 va a ser una buena idea, y ya de ahí ver si nos vamos al 1, como hizo Alex, o si nos vamos al 3, como mencionó Jorge y Natalie también, ¿verdad? Bien, para finalizar la clase de hoy, yo tengo un video que les decía, a mí me parece que es una joya. Yo, la verdad, lo descubrí haciendo este curso. No lo conocía, me pareció fantástico cuando lo vi. Primero porque me permite ver a 2 monstruos de la psicología, y en este caso vinculados a la psicología clínica y a las neurociencias, como son el doctor Kandel, que es Eric Kandel, que es el autor principal de uno de los libros clásicos de las neurociencias, que se llama Principios de Neurociencias. Es casi el libro gordo de Petete en el campo de las neurociencias. Y el otro, Aaron Beck. Aaron Beck, un gran autor dentro de lo que es el estudio de las escalas y los estados de ánimo. Él desarrolla un instrumento fantástico en torno, fantástico no tanto por la vigencia misma del instrumento como por el momento en que este instrumento se da a conocer en el ámbito de la psicología clínica. Y lo más extraordinario para mí de este video es que los 2 comparten una mesa, conversan con otro autor importante también y hablan de Freud. Yo soy cognitivo comportamental, pero me parece fantástico lo que ustedes van a escuchar
sobre la injerencia de Freud en las neurociencias. Vamos adelante. Is that Freud began as a biologist. He was an extremely good biologist. He made contributions to how nerve cells function, how they communicate with each other. And he gave this up in order to devote himself to psychoanalysis for two reasons. One is he felt that biology wasn't mature enough to explain higher cognitive processes, and also in order to have an independent scientific career in those days, you had to have an independent income, and he didn't have that, so he had to go into private practice. What did Freud tell us about how the human mind works, and what model? Well, the model that he had, as it's already been described, was that there's an unconscious mind. Right. And this unconscious is just filled with all kinds of nasty impulses. And if these nasty impulses came out into your conscious mind, you'd feel really bad, or if you acted them out, you'd feel even worse. And so individuals developed what was called repression. This is a whole layer to cut down on the nasty impulses that were there. So I wanted to do some research to determine just what these hostile, sexual, bad things were, and to try to prove that Freud was right. So I decided that I would look at depression. Now, Freud and some of the other people felt that depression was due to hostility that people experienced, but ran up against this wall of repression and then got deflected downwards. Went into the unconscious. Now, it was believed at that time that the dreams were the royal road to the unconscious. So I thought, why not just look at the dreams, and we'll be able to pick up all of this hostility, and then we'll prove for the first time that Freud was right, using the techniques of modern psychology and modern science. Unfortunately, when I studied the dreams of depressed patients and compared them with non-depressed patients, depressed patients showed less hostility. What did that tell you? Well, it told me that either I didn't go deep enough, or the experiment was a failure. Well, okay. But it was an experiment. It was an experiment. But I did notice something very interesting, and that is that in the dreams of the depressed patients, the scenario consisted of the patient being thwarted, deprived, diseased, deprecated, disparaged, and so on. In other words, the dreams portrayed the dreamer as a loser, as some type. Right. Well, when I asked the patients about the dreams, it turned out that this is the way these depressed patients saw themselves in their real life. And I thought, well, maybe I didn't get deep down into the unconscious, but I got something I could get a hold of. And so when I started to talk to these patients about all of their negative beliefs about themselves, it turned out these negative beliefs were exaggerated or totally wrong. Yeah. And what I then called cognitive therapy consisted of getting them to evaluate whether a particular interpretation of a situation was correct, and to actually apply scientific principles, set up a hypothesis, I am no good, everything I do is wrong, look for the evidence, look for the counter evidence, look for specific incidents, and then do some kind of a behavioral experiment and see how it turned out. Now, what's a behavioral experiment? Now, behavioral, to give you an example, there was a woman I saw many years ago, actually, who became depressed after a breakup in a relationship. And her conclusion from that were two things. One is that she was totally unlovable, and secondly, that she could not maintain a relationship, and therefore, since she could not live without a man, she was going to be consigned to being unhappy for the rest of her life. So first I had to look at the question of being unlovable. I said, okay, what's your evidence for that? She said, well, I've had 3 relationships and each one broke up, and that proved that she was unlovable. I said, well, what's the other evidence? Are there any other people in your life? And she says, oh yeah, I got a lot of friends and they all love me. And these other people do love her, and so on. So anyhow, that made a little chink in there. But the big problem was her belief, I cannot live without a man. And so I asked her, I said, was there any period of your life when you were really happy, and right now you're very unhappy? She said, well, when I was in graduate school, I was really quite happy. And I said, and who was the man you were with then? She said, you know, I didn't have a man then.
So I said, you know, that's kind of odd. If you can't live without a man, how did you survive then? So that, that made a little change. And so then the behavioral experiment was, I said, obviously what happened in her relationship is she was so anxious about being abandoned that she would cling to her partners, and she was always asking for reassurance. And eventually she would drive them crazy and they'd leave. So I said, well, you know, you've got to work through a few things. So how about if you do this experiment and let's just talk about things and don't try to start up a relationship for a period of time. And when she went for a period of time without a relationship, she was much happier. And then I said, well, now that you feel you don't need love, perhaps you can go out and get love. And at this point, since she wasn't so desperate about getting love, she was able to get another relationship. And she got happy, but she wasn't desperate anymore. Now, so explain that. What we learned from that, what he just told me is? Well, what he discovered is the fact that people have behavior patterns that are pre-conscious or even consciously aware of that leads to their being miserable. It doesn't involve deep insights into the unconscious, just looking at the person's thought processes. And he realized that people who are depressed have a certain kind of logic to them, and if one points out to them that this logic bears no relationship to reality, it helps them realize it and change their behavioral patterns. So both of these people have made an independent, remarkable insight that you can improve behavior without deep insight into unconscious processes by just paying attention to style of thinking and styles of behaving. It's a radical shift in the therapeutic approach. Where is Freud less relevant today than he was 50 years ago? Less relevant. Where has he been? Where do people with the accumulated experience and intelligence at this table look now and say, he was wrong here, he may not have been right here, but is no longer relevant? I think when you as we take put a him in look context, at, and put it in context, the Freudian theory as a general way of explaining all mental phenomena and including all psychopathology, all forms of mental illness, not simply the neuroses, but illnesses like schizophrenia or bipolar illness. It is in those areas that Freud's theory has less relevance today, as we've come to understand more of the psychobiological underpinnings and genetic underpinnings of certain forms of severe illness, such as schizophrenia and bipolar illness, and have developed therapies that are related, that are more effective there. what is the biggest misconception about Freud, you think, in terms of common parlance? What do we assume about him that's wrong, not so much what he assumed that was wrong? Do you understand? I think one of the things that we assumed about him as wrong was that his style of therapy was a non-interactive and very austere and removed. He would have been considered not Freudian at all in our current parlance. He was very active. He was very involved. He was an investigator in that consultation room. And I think it's some subsequent generations which have made a caricature of this silent, uninvolved, austere analyst. How is science, things that we can see and measure and calibrate? I've tried to study the kinds of things that Eric has been writing about and so on, but so far we haven't been able to bridge the gap where it's actually going to change the way that I treat the patients. But hopefully, as we said before, we'll be able to determine there are certain areas of the brain that become inhibited or that light up when you use a certain particular type of maneuver. And when we do all this neuroimaging, we'll be able to find out more. As it happens, there have been only a couple of studies where there have been neuroimages taken during psychotherapy. One of them actually was using just straight cognitive therapy with people who were depressed. As we said before, compared to pharmacotherapy, the cognitive therapy started at the top and worked its way down, and the pharmacotherapy started subcortically and worked its way up. And there's something about that that we could learn more about, which I haven't been able to integrate as yet. One of the things I've learned from cognitive neuroscience is the importance of
importance of representing mental states, beliefs, thoughts, feelings, wishes, desires. Yeah. Neuroscience has taught us that there's a special part of the brain that actually in human beings is devoted to this capacity. Lastimosamente no es la entrevista completa, solo existe este fragmento. He tratado de encontrar la entrevista completa porque me imagino que esto debe durar como 1 hora seguramente. Lastimosamente no he logrado dar con ella, pero este pedacito yo quiero que ustedes lo vuelvan a ver luego cuando estén en casa y los que nos siguen cuando descarguen esta presentación en la plataforma. Creo que nos muestra algo con lo que queremos terminar con Daniel esta clase número 5 de la introducción a la psicopatología. Todos y todas las aportaciones teóricas, los autores y los científicos que han contribuido a entender lo que es la psicopatología del comportamiento humano, deben ser reconocidos y debemos tener la flexibilidad cognitiva necesaria, la amplitud mental también, para comprender que las distintas teorías y los distintos enfoques no son para clasificarlos como cuáles son mejores o peores, porque sin duda alguna, con los millones y millones de personas en el mundo, todos son eficientes con determinada población, ¿no? Con eso terminamos. Nos vamos a 3 minutos también de comerciales a los que nos están siguiendo de manera online y en vivo. Y al regreso empezamos con la clase número 5 de pruebas neuropsicológicas.